Hola, Dios les bendiga a todos. Les saludo desde aquí, el barrio de La Boca, capital de la República Argentina. Es tan lindo poder estar nuevamente con ustedes y saber que ustedes están del otro lado. Me lo tengo que imaginar porque no les veo. Así que les mando un gran saludo a todos los amigos, hermanos que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan, los que están lejos, los que están en las provincias. Un saludo grande para los pastores de Santiago del Estero. Estuve hablando con el pastor Fabián, muy lindo poder hablar con él y con su esposa Lidia. Saludos a todos los hermanos allí de la provincia de Santiago, los hermanos que están en el sur, en el Calafate, el hermano también que está allí en Comodoro Rivadavia, los hermanos que nos ven de Chile, los hermanos que nos ven de Italia y España, aún aquellos hermanos que no están tan lejos, que están en la provincia de Buenos Aires. Un saludo grande para todos, para todos. No me quiero olvidar de nadie, siempre me olvido de alguien, pero les amamos a todos y es tan lindo saber que aunque estamos separados en este tiempo, estamos juntos en el Espíritu y que cuando el Señor nos venga a buscar, nos vamos todos juntos. Estoy tratando de recordarles que vamos a participar de la Cena del Señor el día 5 de julio, primer domingo de julio. 5 de julio a las 11 de la mañana. Tiene que tener en casa un poquito de cepita de uva o alguna cepita si no consigue de uva, de alguna fruta y un trocito de pan y vamos a participar de la Cena del Señor. Les voy a dejar un trabajito para que todos los que van a participar sepan de dónde vamos a hablar la palabra ese día, el domingo 5 de julio. Comienza a leer la palabra y a estudiar. Vamos a estar hablando ese día de 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. Repito, 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. Léalo, medítelo, porque ahí Pablo habla de la Cena del Señor. Recuerde entonces, domingo 5 de julio a las 11 de la mañana y todos los hermanos que están bautizados en agua por inmersión pueden participar con nosotros. Muy bien, vamos al tema que nos compete hoy. Estamos hablando del silencio de Dios. El silencio de Dios. Comenzamos el domingo a la mañana y bueno, cuando yo comienzo a hablar los domingos a la mañana, siempre tengo un poquito de carraspera, porque algunos me han dicho, está mal de la voz, pastor. No, es que bueno, hablamos tanto, justo estamos hablando del silencio, pero nosotros los pastores usamos tanto la garganta que a veces molesta algo ahí y tenemos que acomodar las cuerdas vocales. El silencio de Dios es un tema pero muy profundo. Tratamos de no profundizar mucho para que todos puedan entender, pero todos hemos experimentado en algún momento el silencio de Dios o cuando Dios hace silencio. Dígame si no. Hay momentos cuando el silencio hace mucho ruido. Parece una contradicción, pero vuelvo a repetir, medítelo. Hay momentos cuando el silencio hace mucho ruido. Mire, está comprobado que antes de una gran tormenta hay un gran silencio en el ambiente, una quietud en el ambiente natural. Estamos hablando en lo natural. Y antes de un tsunami, por ejemplo,
Tsunami es cuando el mar se desborda y sale de su cauce. Antes de un tsunami, el agua se retira en el mar y hay una playa enorme, casi ni se ve el mar, y junto con ese mar que se retira hay un silencio, una quietud. Por supuesto, en un corto tiempo va a venir toda el agua junta y eso le llamamos tsunami. Cuando hay un terremoto, siempre antes de un terremoto, dicen los sismólogos que hay una quietud, hay un silencio ambiental, que los primeros que se dan cuenta son las aves y los animalitos. En los lugares que son medio selváticos, cuando ven que los animalitos corren y las aves se van del lugar, ya saben que hay un terremoto en puerta, ¿no? Algo fuerte está viniendo. Los animalitos tienen un sentido que pueden percibir antes estas cosas, antes que los seres humanos, ¿no? Por eso decimos, el silencio hace mucho ruido, anuncia algunas cosas. Todos los que son padres, en algún momento de su diario vivir, han experimentado que cuando los niños están en otra habitación y hay silencio, los padres decimos, algo raro está pasando, hay mucho silencio, ¿verdad? Cuando los chicos no hacen ruido, algo se están mandando ahí. Y como no los vemos, están en otra habitación, por eso el silencio hace mucho ruido. Cuando un ser querido está en silencio, ¿no le llamó la atención eso? ¿O no le llama la atención? Ya sea un novio, una novia, un amigo, la esposa, el esposo. Cuando hay mucho silencio del otro lado, siempre sale una pregunta, ¿te pasa algo? Porque ese silencio hace mucho ruido. O cuando alguien se va de viaje y pasan un día, 2, 3, una semana y hay silencio, no hay noticia del que se fue, ya comenzamos a preocuparnos. El silencio hace ruido. En la Biblia vemos que Dios muchas veces hizo silencio, como dijimos el domingo. Y estos silencios de Dios tienen diferentes motivos y propósitos. Por ejemplo, Dios hace silencio para captar nuestra atención. Muchas veces cuando nosotros experimentamos que pareciera que Dios no nos habla, que pareciera que Dios no lo sentimos, no lo experimentamos, cuando Él hace estos tipos de silencio, no siempre, pero muchas veces es para que captemos la atención, que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí. Porque los cristianos estamos tan acostumbrados a que Dios está con nosotros, que por momentos, discúlpeme lo que voy a decir, por momentos no le tenemos en cuenta. Estamos tan acostumbrados a convivir con Dios, a estar hablando con Él, con nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y a veces ya se hace como una rutina y casi hay momentos cuando no le tenemos en cuenta. Como siempre lo tenemos, no nos damos cuenta de que lo necesitamos. Dígame si no. Por ejemplo, uno se da cuenta de la necesidad de la luz, muy especialmente por las noches, cuando hay un corte de energía. Se corta la energía y usted se da cuenta cuánta necesidad hay de tener la luz, ¿verdad? O nos damos cuenta de la necesidad y de lo hermoso que son los días soleados, cuando pasan varios días que está nublado, que llueve. Yo escucho a los vecinos que dicen, ya me tiene cansado esta humedad, esta lluvia, ¿cuándo habrá sol? Pero cuando hay sol, no nos acordamos de darle gracias a Dios y de disfrutarlo, ¿no? Nos damos cuenta
de la necesidad que tenemos del sol y lo lindo que es estar teniendo el sol cuando nos falta. Y déjeme decir que desgraciadamente esto ocurre muy a menudo. Nos damos cuenta de la necesidad que tenemos y de la bendición que tenemos también con nuestros seres queridos cuando nos faltan. Hay muchos hijos que dicen cuando su papá y su mamá se han ido al cielo, no supe disfrutarlos. Lo mismo pasa con otros seres queridos o con los amigos. No tenemos que esperar que nos falten los seres queridos para disfrutarlos y para darnos cuenta que los tenemos. Mire, en el tiempo del profeta Isaías, Dios había guardado silencio y su pueblo no se había dado cuenta. Su pueblo se había alejado de Dios y andaba tras dioses ajenos. En Isaías capítulo 57, versículo 11. Isaías capítulo 57, versículo 11. El pueblo se da cuenta que necesita a Dios y de pronto no le viene temor. ¿Por qué le viene temor? Porque no, se había olvidado de Dios. Y dice Dios, ¿y de quién te asustaste y temiste? A través del profeta Isaías, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento, fíjese, no he guardado silencio desde el tiempo antiguo y nunca me has temido. Recién ahora te das cuenta que estoy guardando silencio y que estoy esperando que me busques, porque ahora estás lleno de temor. Y ese temor que te vino es porque has faltado a la fe. No tienes fe en mí. Dios había dejado de hablarles y el pueblo ni prestó atención. Más bien comenzó a confiar en otros dioses, si usted lee el contexto de este texto. Hoy los dioses, no necesariamente los dioses nuestros de los cristianos evangélicos, nosotros tenemos otros dioses que no son ídolos ni muñecos. No creemos en las imágenes. No creemos. Podemos hacer un muñeco y jugar con el muñeco, pero no tenemos dioses en forma de muñecos. Pero nuestros dioses pueden ser un buen sistema económico y estar dependiendo de ese Dios de la economía. Puede ser el Dios de la salud, estoy tan sano que ni me acuerdo de Dios. Puede ser el Dios de las comodidades. Recuerdo, no voy a decir qué país estuve, pero hace unos años estuve en un país y en una casa de una familia que yo comencé a hablarles del Señor y comenzaron a quebrantarse y a llorar. Y el jefe de la casa me dijo, ustedes los argentinos tienen algo maravilloso que nosotros hemos perdido, que es la unción y la comunión con Dios. Y me dijo este hombre, nos tragó el confort. Tenemos todas las cosas, no nos hace falta nada. Y quizás por eso nos hemos olvidado de Dios. Se daba cuenta que cuando yo le hablaba a Dios, porque estábamos hablando de la palabra de Dios. En otros casos puede ser tener paz en la familia y gracias a Dios, o buenos amigos, pero eso no nos tiene que quitar la comunión con Dios. No nos tenemos que olvidar de Dios cuando estamos tan bien y solamente acordarnos de Dios cuando nos pasa algo. Mire, en este versículo 11 del capítulo 57 de Isaías que hemos leído, según el texto, estaban asustados y con miedo por las circunstancias que estaban viviendo. En segundo lugar, dejaron de tener fe, se lo reclama el Señor. ¿Por qué? Porque les faltaba la palabra, ya no les importaba. Así como hay gente en nuestros días
que no les interesa oír la palabra. Y son creyentes. Yo, bueno, cuando tenga tiempo los voy a escuchar. Y aprovecho ahora que me están predicando que yo puedo escuchar en casa. Si hoy no puedo, lo escucho mañana. Y si no puedo mañana, lo escucho pasado. Ah, muy bonito. También Dios va a decir que no tiene tiempo si vos no tenés tiempo de oírle. Tampoco va a tener tiempo cuando tú le hables. En tercer lugar, no se acordaron de Dios, porque se lo reclama Dios. En sus pensamientos, dice, ni se te cruzó por el pensamiento de buscarme a mí, dice Dios. En sus pensamientos buscaban soluciones propias, sin buscar a Dios. Entonces Dios había hecho silencio, porque nunca habían creído en Él. En su poder, en su amor, dice, he guardado silencio desde tanto tiempo y no me has temido. Es decir, no te acordaste de buscarme, que yo puedo solucionar todas las cosas, porque para Dios todas las cosas son posibles. Muchas veces Dios hace silencio para captar nuestra atención. Y entramos en circunstancias adversas a nuestra vida, no porque Dios nos puso las circunstancias, sino porque al alejarnos de Dios, entramos en estas circunstancias. Segundo, Dios hace silencios para enseñarnos que distingamos su voz de otras voces. Dios hace silencio para enseñarnos a distinguir su voz de otras voces. Hoy en día hay tantas voces que llegan a nuestros oídos, ¿verdad? Tantas voces. Primero, pueden confundirnos esas voces. Y segundo, no nos permiten oír la voz de Dios con claridad. Porque mire, hoy en día tenemos predicadores por internet para ser dulce. Pero hay que oír y ver quién es el que habla. No me estoy refiriendo a la persona física, sino a la persona espiritual. Probad los espíritus si son de Dios, si el que habla es Dios o el que habla es el hombre. Mire, cuando usted ve hoy en día, y no me refiero solamente a la juventud, porque hoy vemos que todos están enchufados. Usted ve caminando gente que va conectada a una radio o escuchando una grabación o música y a la vez va chateando con el teléfono, con algún amigo, con alguna novia, con algún novio, y mientras chatea y escucha la música de acá, saluda al vecino que está... Yo no sé cómo hacen. Pienso que va a ser muy difícil que de esa manera Dios le pueda hablar. Están enchufados con tantos cables que no pueden oír tal vez la palabra de Dios. Es muy difícil. Más, cientos de predicadores por las redes sociales. Mire cómo se puede confundir. Se lo voy a explicar. Algunos llaman pecado algunas cosas y aún por ahí buscando base bíblica, Y por ahí viene otro que dice que no es pecado lo que éste llama pecado. Y usted dice, leyó la palabra. Los dos leyeron la palabra. Cada uno leyó un texto distinto. Pero este dice que es pecado y el otro dice que no. Y usted se empieza a perturbar. Unos dicen que el microchip es el sistema del anticristo y que con el microchip viene el 666. Pero ahora han salido muchísimos pastores que están diciendo que el microchip no tiene nada que ver con el 666, que se dejen marcar. Estoy hablando de predicadores. Entonces, los creyentes dicen, ¿me marco o no me marco? ¿Es pecado o no es pecado? Unos dicen que el arrebatamiento no va a venir, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y otros dicen que todavía no vino el arrebatamiento. Y tantas voces. Hoy todos leen la Biblia. En este caso, Dios está haciendo silencio. Muchos hablan, pero no hay rema de Dios. Cuando nosotros comenzamos a buscarle
para que nos hable y nos saque de la confusión. Dios rompe el silencio y conocemos que Él es Dios. Cuando usted comienza a escuchar tantas voces, por eso estamos en un gran peligro en este momento, como fue en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles no había templos. Hoy hay templos donde la gente se puede congregar. Esa congregación tiene un solo mensaje, no tiende a confundirse, tiene una formación, es como una familia. Pero de esta manera, a través de Internet, hay tantas voces, hay tantas ideas, hay tantos pensamientos que corremos peligro. En el tiempo de los apóstoles, ¿cuántas veces los apóstoles reclamaban? Por ejemplo, Pablo muchísimas veces dijo, ¿quién les predicó otro evangelio? ¿Cómo pudieron cambiar de pensamiento? ¿Por qué? Porque no había congregaciones con un pastor, era una predicación que la llevaba uno y después la traía otro. Entonces los apóstoles tuvieron que reclamar su mensaje y decir, escuchen nuestra palabra. Si alguno predica algo contrario a lo que estamos predicando, sea anatema, porque había predicadores. Bueno, ahora estamos en un peligro similar. Hay muchos predicadores a través de Internet. Pero cuando Dios rompe el silencio y alguien habla de parte de Dios, usted va a saber que es Dios el que le habla. En San Juan, capítulo 10, versículo 27. San Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando la Biblia habla de que conocemos la voz del Señor, como en este caso, no se refiere al sonido de la voz. Por ejemplo, yo tengo una voz grave y puedo estar hablando de Dios, de parte de Dios. Puede venir una predicadora que tiene una voz más aguda y puede estar hablando de parte de Dios. Cuando dice el Señor que las ovejas suyas conocen su voz, no se está refiriendo al sonido de la voz de un hombre o de una mujer, sino al sonido del Espíritu. Cuando la palabra de Dios viene de Dios, lo primero que usted experimenta es que la palabra le toca en su espíritu y en su alma. Y lo segundo tiene que ver con lo que dice, y porque Dios nunca va a decir una cosa que es contraria a lo que ya dijo. Es lo que está diciendo San Pablo en Gálatas. Tiene que ver con lo que dice, que tiene que estar de acuerdo con lo que ya dijo, porque Dios no se contradice. A veces los creyentes me llaman por teléfono y me dicen, pastor, mire, escuché que alguien dijo así, no. La mitad es verdad, la mitad mentira. Y si la mitad es verdad y la mitad es mentira, todo es mentira. Porque la verdad es una sola. No es la mitad y mitad, es toda la verdad. Ahora, hay predicadores que se contradicen con lo que dijeron antes y ahora dicen otra cosa. Entonces usted tiene que tener cuidado. Segundo, cómo lo dice y qué palabras expresa. Porque cuando Dios le habla en el Espíritu, no le va a decir barbaridades ni malas palabras, y usted no va a quedar con una sensación de confusión, jamás. Mire, le voy a contar una experiencia sobre la voz, el sonido de la voz. Hace unos días, varios, no sé, meses deben haber sido. Sí, meses. A las 3 de la mañana, yo durmiendo con mi esposa en nuestra casa, en nuestro departamento, suena el teléfono.
Claro, pego un salto medio dormido, pensé, esto es alguna necesidad de algún hermano. Y me comienza a hablar alguien del otro lado que imitaba la voz de mi hijo Juan. Papi, me asaltaron, me robaron, me golpearon, me partieron la cabeza. Y yo medio dormido, escuchándole. Me comienza a pedir, dice, me están pidiendo dólares. Qué casualidad que habíamos estado hablando de los dólares, que habíamos comprado unos dólares para ahorrar y que ahora, claro, no los tenía porque se los habíamos dado al Señor. Y cuando dice, ¿cuántos dólares tenés? Parecía la voz de mi hijo. No sé cómo lo hicieron. Yo hasta ahí estaba desesperado, pero ¿dónde estás? Entonces me dice, mirá, no importa, estoy en casa, pero andate hasta el Parque Lezama y llevá los dólares. Digo, no tengo los dólares, se los di al Señor. Y entonces del otro lado, el que hablaba, dijo una mala palabra. Y ahí me di cuenta que no era mi hijo. Y le dije, mi hijo no habla así. Esas no son palabras de mi hijo. Así que dejá de mentir y pum, cortó. Quedé mal por un momento, llamé a mi hijo estaba durmiendo, pobre. Y me dijo, no, papá, tranquilo, esto ya se lo han hecho a otros. Ahora, usaba el fraseo al hablar que usa mi hijo. El timbre de voz, no sé cómo lo fabricaron. Parecía que fuera mi hijo. Pero las palabras que usaba no eran las palabras que usa mi hijo. El timbre de voz me confundió. El mensaje era un mensaje que se podía aceptar, era parecido. Las palabras y la expresión no eran de él. Así nos pasa con Dios. Cuando Dios nos habla y la palabra es de Él, Él usa palabras bíblicas, hermanos. Nunca va a escuchar usted algo que le agrede o que le hace sentir mal, ni palabras groseras, ni obscenas. Y el efecto que nos dan sus palabras cuando Él nos habla, ya sea por un hombre o por una mujer, nunca nos va a dejar en confusión. Nunca usted va a quedar confundido después que Dios le hable. Nunca va a quedar con dudas, con miedo, ni con inseguridad. Si es así, si usted queda en esta situación, esta palabra que está oyendo no es de Dios. Siempre el mensaje profético, cuando Dios nos habla, mire, la Biblia es el mensaje profético. Cuando el predicador está hablando, muchas veces profetiza a través de la predicación, pero siempre el mensaje profético tiene tres cosas. Grábesela, si no buscamos el texto. Mire, estas tres cosas están en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Se lo repito, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Cuando Dios nos habla, el mensaje que viene a nosotros de parte de Dios es para edificación, para exhortación y para consolación. Tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Dice que la profecía tiene que tener estas tres cosas, ya sea que uno esté dando un mensaje de profecía o que esté predicando. El predicador profetiza, porque está predicando y anunciando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aunque Dios nos esté exhortando, porque aquí dice que nos exhorta, nunca nos dejará en un estado de confusión, ni de duda. Siempre será para nuestro bien y para nuestra paz. Porque dice que el mensaje que viene de parte de Dios es para exhortarnos. Y la palabra exhortación no es para pegarnos una zamarreada, sino para decirnos, este es el camino, estás equivocado, para enderezar nuestra senda. Eso es exhortación. También es para edificación. Usted tiene que quedar con algo nuevo del corazón. Y para consolación. Si usted estaba pasando una prueba después de oír la palabra de Dios,
tiene que quedar con un consuelo maravilloso de parte de Dios. Qué maravilloso es esto. Por eso Dios hace silencio por momentos, hermanos. Hace silencio porque los hombres y las mujeres que dicen ser sus hijos están entusiasmados oyendo otras voces. Y Él hace silencio para que prestemos atención. Algo falta. Claro, falta la voz de Él. Lo que estamos escuchando no es de Él. Ahora, cuando Él nos vuelve a hablar, notamos la diferencia con las demás voces. El silencio de Dios siempre es para nuestro bien. Siempre. Y se lo vuelvo a repetir. Cuando Dios hace silencio, siempre es para nuestro bien. Nunca es para dañarnos, sino que es para enseñarnos, para despertarnos, para muchas cosas que estamos aprendiendo en estos días. Mire, quiero contarle una historia de un creyente ya mayor. La historia es de otro país y fue verídica. Un creyente ya mayor. Que algunos han usado esta historia y han dicho que es una fábula. Yo les digo que no fue una fábula. Este hombre llamado Pedro veía siempre que había mucha gente que iba a un crucifijo enorme donde estaba Jesús en la cruz, una imagen. Gente que no conocía el Evangelio, por supuesto. Estaba siguiendo una imagen. Y se doblaban y clamaban, iban a clamar. Y él, como ya una persona mayor, creyente en el Señor, evangélico de años, en un momento cuando se apartaron todas las personas, se acercó al crucifijo y dijo: Señor, ¿cómo me gustaría poder ayudar a esta gente? Yo sé que no eres la imagen que veo, pero me gustaría oír sus peticiones para poder ayudarles. Y de pronto, oh sorpresa, Dios le habla. No la imagen, le habla a Dios. Y le dice: muy bien, vas a oírla. Te voy a permitir que oigas las peticiones. Quiero que estés detrás de esta imagen y puedas oír. Pero una cosa te pido, que estés en silencio. Escuches, pero no hables. En silencio. Pasó un momento, él aceptó la propuesta y se sentó detrás de la gran imagen. Nadie lo podía ver, pero podía oír los que venían y se arrodillaban. De pronto viene un hombre rico y le comienza a pedir a Dios que le multiplique la riqueza. Saca su billetera, la pone ahí delante de la imagen y dice: necesito más dinero, quiero que me multipliques. Y bueno, le pide a Dios varias cosas. Y se levanta y se va y se olvida la billetera. Y detrás de él viene un muchacho muy pobre. No tenía para comer y viene a rezar al crucifijo. Cuando se pone a rezar y abre los ojos, después ve la billetera llena de plata. Miró para todos lados, no había nadie. Agarró la billetera y se la llevó, contento que le había contestado Dios. A los pocos minutos viene otro joven a pedir que Dios lo guarde en un viaje que iba a hacer en un crucero, un barco. Y le viene a pedir a Dios que lo guarde en el viaje, y en eso aparece el rico que se había olvidado la billetera. Y al verlo a este, sin saber que había otro que había llegado antes, comienza a decirle a este muchacho que le devuelva la billetera, y este no sabía nada. Como que no, yo la dejé acá. Y el muchacho decía que no, por favor, yo no toqué nada. El rico se comenzó a ponerse medio loco, y cuando ya lo va a golpear, sale el hermano Pedro de atrás de la imagen y le dice: no, él no fue.
fue un pordiosero que llegó y hace unos minutos y se la llevó. Él no fue. Entonces se fueron todos. El rico le pidió perdón a este, buscó por todos lados, por supuesto que no lo encontró al pobre, y se fueron los tres. Y Dios le vuelve a hablar a Pedro y le dice, ¿no te dije que podías oír, pero que tenías que guardar silencio? Y dice Pedro, no aguanté, veía la injusticia, este muchacho fue... Momentito, dice Dios. Mira, el rico tenía la billetera llena de dinero, pero era un dinero mal habido. Capturaba chicas, las hacía trabajar en el sexo y él se quedaba con ese dinero. Era un dinero mal habido. Así que se lo olvidó acá y el pobre que vino no tenía para comer. Entonces se llevó la billetera y pudo comer después de tantos días. Pero el tercero que vino, yo esperaba que el rico lo pudiera golpear, para que al golpearlo un poco, él no viajara en el viaje del crucero. Pero tú no le permitiste que lo golpeara. Y el barco en este momento se está hundiendo y con él se está hundiendo el muchacho y va a morir. Por eso guardo silencio. Tú no lo sabías, pero yo sí. Por eso guardo silencio. Porque yo quiero que todas las almas se salven. Las almas que yo he creado. Quiero que todos me conozcan. Pero al hablar, pusiste un inconveniente aquí, en el camino del que podía estar vivo ahora. Un poco golpeado, pero vivo, para darle una oportunidad nueva de que me conozca a mí. Pedro comenzó a llorar y se alejó del lugar. Mire qué importante. Tal vez usted está pensando que Dios no le contesta o que está guardando silencio porque está enojado con usted. No está enojado con usted. Está queriendo que usted aprenda algo o deje de hacer algo o anhele escucharle a Él o hacer una diferencia de cuando Él le hablaba y cuando le dejó de hablar, y cuando usted escuchaba solamente su voz, y ahora que no le habla, está escuchando otras voces, para que anhele volver a oírle a Él. El silencio de Dios. Tal vez usted me está escuchando en esta tarde, por primera vez, y usted dice, estoy pasando un problema muy grande, y he ido ya no sé a dónde no he ido, pero las iglesias están cerradas. He buscado en los amigos, he buscado consejos en tantos profesionales. No soluciono mis problemas. Las iglesias están cerradas y quisiera poder... Bueno, pero Dios no está encerrado. Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Él está muy cerca suyo. Solamente está anhelando que usted hable con Él, le diga su necesidad. Y yo quiero decirle que la mayor necesidad que usted tiene es conocerle a Él, caminar con Él. Porque aunque Dios haga silencio muchas veces, no quiere decir que Él no esté con nosotros. Dios nos ama. Si usted quiere conocer a este Dios que calla por amor muchas veces, yo quiero guiarle en oración. Vamos a orar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dios nuestro, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que Cristo entre en mi corazón. Yo quiero recibirlo.
Ayúdame, Señor. Perdona mi ignorancia, perdona mis pecados. Mira mi situación. Y así como dijo tu palabra en esta tarde, yo te necesito a ti. Porque ya busqué y quise oír voces por todos lados. Pero ahora me voy a quedar con esta voz que me dice que yo reciba a Jesús como mi Salvador. Lo invito a entrar a mi corazón para que Él sea mi Salvador y mi Señor. Y tú, Padre eterno, recíbeme en tu reino. Quiero comenzar una nueva vida contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Retírate ahora de aquí, busca un lugar donde puedas estar quieto y en silencio. Y Dios, que escucha y ve la necesidad y el amor tuyo y la búsqueda de tu corazón para con Él, Él va a hacerte saber que te ama. Él te va a hablar, te va a consolar. Cómprate una Biblia, porque la Biblia es el libro que habla del reino de Dios, que habla del Rey de Reyes y del Salvador y Señor Jesucristo. Y aprende de Él, porque Él es el Dios maravilloso que hace milagros. Y al pueblo de Dios que me está escuchando y me está viendo en esta hora, no sé cuál es el momento que estás pasando, pero por más difícil que sea el momento, pasará. Esto pasará y Dios será glorificado. Si estás orando y parece que Dios no responde, que está guardando silencio, bueno, esto es como la gran tormenta. Hay un silencio y después viene la tormenta. Bueno, en este caso, Dios hace silencio y después viene la bendición. Y los primeros que debemos saber que está viniendo una gran bendición somos los creyentes. Porque cuando Él hace silencio es porque quiere hacer algo hermoso para nosotros y en nosotros. Padre, bendice a tus hijos en esta hora, allí donde se encuentren, sean pastores, sean obreros, sea iglesia. Bendice a cada uno, Señor, y aún aquellos que están pasando pruebas, dificultades, con alguna enfermedad, con algún temor. Quita todos los temores. Yo reprendo todo espíritu de temor y de duda, y en el nombre de Jesús suelto el poder de tu Espíritu Santo para que la paz y el amor inunde los corazones de cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.